Página 1. Sentido teológico de la muerte, por Karl Rahner, 1964. 0.0. Introducción. La muerte es lo más trágico de la vida humana. Al proponemos hacer algunas reflexiones sobre la teología de la muerte, son inevitables algunas observaciones previas, a fin de que el tema no sea mal entendido, desde su planteamiento, en su fin y limitación. La fe y la teología están, sin duda alguna, estrechamente unidas, pero no son una misma cosa. La fe es la adhesión del hombre entero a la palabra de Dios que oye como tal de boca de la Iglesia. La teología es un esfuerzo metódicamente conducido para lograr una inteligencia refleja de lo que se ha oído y fielmente recibido como palabra de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios solo se recibe fielmente si de alguna manera es entendida. De ahí que la fe no se dé nunca sin alguna especie de teología, ni ésta sin fe, puesto que presupone la audición de la palabra de Dios. Sin embargo, la medida y extensión de la inteligencia refleja, lograda gracias al trabajo científico metódico, de la palabra de Dios oída y creída puede ser muy varia, y puede estar también garantizada en su exactitud en grado vario por la Iglesia. De ahí que la fe y la teología no sean una misma cosa. De ahí surge, desde el primer momento, en un estudio sobre un objeto de la fe y de la teología, una dificultad de método. El teólogo católico se propone hablar, por ejemplo, justamente de la muerte. Tendrá que limitarse a decir sobre ella, con la máxima pureza, lo que es proposición expresa de fe, inmediatamente aprehensible en la predicación de la Iglesia y en la Escritura. En este caso, el teólogo solo diría lo que él mismo ha oído real e inmediatamente. O podrá también intentar dar a su oyente una visión sobre su ulterior trabajo teológico. En este trabajo, que no tiene la garantía inmediata de logro, que es patrimonio de la Escritura y del magisterio de la Iglesia, el teólogo intenta entender mejor lo que él mismo ha oído. Se trata, pues, de aquel ulterior trabajo teológico que empieza después de establecer lo que la Iglesia dice sobre el objeto de la fe, a fin de penetrar en una inteligencia más exacta de lo oído inmediatamente en la fe, combinando las proposiciones particulares, confrontándolas con otras ideas y dándoles mayor precisión conceptual. Dada la inseparabilidad que, en principio, se da entre el objeto de fe y la teología, estas dos posibilidades de trabajo solo relativa y parcialmente pueden disociarse. Sin embargo, no son absolutamente idénticas y están, por ende, a nuestra elección. Nos damos perfectamente cuenta de que ya el tema primero, la exposición, hecha con la máxima objetividad, de lo que las fuentes de la fe dicen inmediata y expresamente sobre la muerte, sería suficiente. Sin embargo, queremos intentar la segunda empresa, en cuanto lo permiten las estrecheces del marco de este estudio. Intentamos, pues, dar una teología, en sentido propio, de la muerte. Y ello, sobre todo, porque justamente en nuestro tema se puede lograr de este modo una inteligencia de lo que la fe nos dice sobre la muerte, superior a la que acaso resultara de un sencillo informe sobre la sola doctrina expresa de fe acerca de ella. Supuesta esta elección, hagamos aún, por prevención, algunas indicaciones acerca del método de esta empresa. El teólogo católico parte, en sus reflexiones, de las doctrinas de la Iglesia, tal como son propuestas a los fieles y, por tanto, al teólogo mismo por el magisterio de la misma Iglesia en la predicación ordinaria o extraordinaria como objeto de la revelación en la Escritura y en la tradición. El teólogo ha de empezar por establecer esa doctrina del magisterio de la Iglesia, lo cual es naturalmente para él tarea esencial y, en ciertas circunstancias, según el objeto, tarea también difícil. Pero, una vez fijada, esa doctrina ha de ser simplemente aceptada por él como supuesto inequívoco de su ulterior trabajo. Lo mismo poco más o menos que para el físico teórico el resultado del experimento, la doctrina de la Iglesia es para el teólogo un hecho sobre el que le es lícito reflexionar, no una opción que pueda discutir. La manera como el teólogo establece esta base de su trabajo y justifica su punto de partida, es naturalmente cuestión que no podemos tratar aquí más despacio.
Pero si no queremos poner de antemano en peligro lo que se diga acerca de la teología de la muerte, es indispensable recordar este fundamental punto de partida de todo trabajo teológico católico, punto de partida que es igualmente supuesto para la teología bíblica católica. Dada esta situación, se comprende también, naturalmente, que la teología teorética sobre un determinado conjunto de cuestiones pueda contener mucho de oscuro, inacabado y problemático, aun cuando el punto de partida, es decir, los datos expresos de la doctrina de la Iglesia, en su formulación magisterial, sea tal vez relativamente sencillo y claro. La cosa se agrava aún por el hecho de que tal teología teorética sobre los datos de la doctrina de la Iglesia no es posible sin el concurso expreso o tácito, consciente o inconsciente de métodos, conceptos, teorías y teoremas extrateológicos y, consiguientemente, metafísicos. Así se verá precisamente en nuestra cuestión. No puede, pues, sorprender que, en largos trechos, lo que aquí va a decirse sea más bien un inventario de cuestiones teológicas que de respuestas, y aún el inventario resultará solo parcial. Todavía nos queda algo que decir por vía de introducción. La muerte es lo más trágico de la vida humana. No en balde designa la Escritura la situación del hombre diciendo que está sentado en las tinieblas y sombra de la muerte, Le 1:79. La experiencia de la historia, que es la nuestra, ha hecho que esas sombras se abatieran también terriblemente sobre nosotros. De ahí que pueda tal vez parecer empeño irritante querer describir esa muerte, con todo pormenor, de manera al parecer existencialmente desinteresada, con un complicado aparato de conceptos metafísicos y fórmulas teológicas, y hablar de ella como si fuera la cosa más inocente del mundo o un tema adecuado para explayarse a su gusto los especulativos de la filosofía y la teología. Esta impresión es inevitable. Mas, si no queremos sufrir la muerte en tomo a nosotros y en nosotros pasivamente, con inerte resignación, si debemos y queremos más bien enfrentarnos con el destino de la muerte como hombres que no solo somos materia, sino también espíritu, y esperarla con corazón alerta y ojos abiertos, si hemos de saber como cristianos que, con palabras de Ignacio de Antioquía, es bueno para mí morir en Jesucristo, ad Rom 6:1, entonces puede ser también importante y buena una teología de la muerte, que no se espanta del sobrio trabajo de los conceptos, aun cuando aparentemente convierta la experiencia estremecedora de la muerte real en un espectro fantasmal de ideas y teologúmenos. Empezamos así inmediatamente el tema que nos hemos propuesto. Tenemos, pues, de una parte, que preguntarnos una y otra vez qué nos dice, con certeza y claridad, la fe cristiana acerca de la muerte. Pero la simple exposición de la doctrina de fe no implica en modo alguno que lo que se cita como proposiciones de fe sobre la muerte sea todo lo que de hecho está contenido en la revelación y alimenta la conciencia cristiana sobre ella. De hecho, puede ser que la revelación encierre mayor riqueza. Pero, en todo caso, lo que se presenta de modo más inequívoco para el estado inmediato de la conciencia cristiana es la predicación expresa de la fe. Y, a la inversa, lo que nosotros diremos pertenece a este estado inmediato de la predicación de fe con la garantía de la autoridad del magisterio de la Iglesia. A ello puede luego, por otra parte, añadirse en cada caso lo que antes, en una comparación, hemos llamado teología teorética. Nuestro procedimiento metódico es, consiguientemente, siempre el mismo: exponemos brevemente, por su orden, los datos fijos de la doctrina de fe de la Iglesia sobre la muerte y, en cada uno de esos datos, tratamos de avanzar, por lo menos, un trozo más hacia la ulterior problemática y especulación teológica que resulta de cada dato o puede enlazarse con él. Este procedimiento tiene la ventaja de que las proposiciones de la doctrina de fe se expresan, por lo menos hasta cierta medida, de modo suficientemente extenso y claro. Y tiene la desventaja, y de ello nos damos bien cuenta, de que así no puede construirse una teoría de la muerte realmente sistemática, un todo claramente definido, equilibrado y amplio de esta teología. Efectivamente, la doctrina expresa de la Iglesia no está impulsada por una necesidad sistemática. En el modo como la enuncia y en la intensidad con que la acentúa, etc.,
dentro de cada momento de la revelación, depende de circunstancias históricas, pues hay efectivamente una evolución en la enunciación expresa de lo revelado por Dios. Al tomar, pues, nosotros por hilo conductor de nuestras reflexiones la doctrina expresa de la fe sobre la muerte, no es fácil surja un todo sistemático de una teología sobre ella. Hasta cierto punto, solo podemos intentar, en avances parciales, penetrar en un terreno oscuramente conocido, pero no tomarlo de modo uniforme cartográficamente. Pero querer ofrecer aquí más sería temerario. Es sencillamente imposible por razón del objeto mismo y de sus posibilidades. Además, de intentar de antemano una exposición sistemática de la teología de la muerte, sería inevitable relegar demasiado a segundo término la enseñanza expresa de la Iglesia y poner en el primer plano teoremas teológicos privados, de modo más indebido de lo que ya de suyo tiene que suceder y efectivamente sucede, de su fundamentación inmediata. No por eso, sin embargo, nuestro trabajo deja de tener cierta división objetiva. Se hallan, en efecto, evidentemente, entre las proposiciones de la doctrina de la Iglesia sobre la muerte, unas que convienen a toda muerte humana, y otras que cualifican la muerte de manera que no todos mueren así. La Escritura conoce, por ejemplo, la muerte del pecador, la muerte que es expresión y consecuencia de la perdición culpable del hombre, y conoce, a su vez, un conmorir con Cristo en que la muerte no queda reducida únicamente a su carácter de castigo del pecado. Hay, pues, evidentemente, enunciados de carácter dogmático sobre la muerte que se refieren a ella en cuanto es acontecimiento común a todos y anterior a la constitución existencial del hombre, es decir, a su situación en el plan de la salud y vida sobrenatural. Y hay enunciados que tienen en cuenta según la situación en que se encuentre respecto a Dios el hombre que muere y, por consiguiente, dan una visión clara de las diferentes posibilidades de la muerte. De ahí se sigue la primera división grosso modo de nuestras reflexiones. Hemos de considerar primeramente aquellos enunciados sobre la muerte, existencialmente neutrales, que la caracterizan como acontecer común a todos. Seguidamente consideraremos la muerte en cuanto es precisamente hecho decisivo del hombre pecador, en que haya su expresión plena y su castigo la perdición del hombre por el pecado. Y, finalmente, tenemos que considerar la muerte en cuanto en ella culmina la aplicación de la salud fundada en la muerte de Cristo. Página 7.